hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Se transmite desde aquel 6 de febrero de 2023, todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, acá en la 89.1 de la frecuencia modulada para todo Costa Rica y por supuesto también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio. Ya estamos ahí transmitiendo de forma simultánea por plataformas digitales y también en unos instantes en @Jonathan Prendas y @Red Democrática, para que en esos tres perfiles de Facebook usted pueda verlo y compartirlo. La idea de estos programas es generar opinión. A veces se dirán cosas que gustan y que es lo que se quiere escuchar, y a veces se dirán cosas que no queremos escuchar, pero que hay que decir. Aquí en la democracia tenemos que fortalecernos desde el punto más débil y más doloroso hasta el punto más fuerte y más sólido, y que normalmente no prestamos atención. Y eso se hace porque si no lo fortalecemos, la democracia se debilita, por ende la sociedad se debilita, por ende somos más endebles y más susceptibles a escenarios país que no queremos vivir, de pobreza, de desempleo, de autoritarismo, de populismo, de cosas que no previmos pudiendo hacerlo, y de escenarios en el muy cortísimo plazo de mucho dolor para las familias de Costa Rica. Cuando usted dice, de eso no me quiero enterar, no me interesa, más bien préstele mucha atención. Dice también la referencia nacional e internacional popular: si a usted no le gusta algo, interese para que esté bien informado y sepa detectarlo y pueda prevenirlo. Y si le gusta algo, siempre hay algo nuevo, siempre hay una innovación, así que es importante estar al día. Hoy, acá en Red Democrática, Jonathan Brenda Rodríguez les saluda como todos los días, y vamos a tener un invitado que ya está próximo a ingresar a la plataforma de Zoom para poder generar esta conexión con todos ustedes vía frecuencia modulada también 89.1. Nos referimos a don Mario Rodríguez Rojas. Él es un experto en el tema de vivienda, ha trabajado en organizaciones como Hábitat para la Humanidad, también en FUPROVI, también ha estado últimamente gestionando Hábitat, una organización del sector privado, pero que nos va hoy a comentar su rol y todos los hallazgos que tuvieron en un informe que recientemente se da a conocer, y cuando digo recientemente estamos hablando de hace pocas horas, en donde la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el CEFIA y otras organizaciones como esta que les comento de Gestionando Hábitat, desarrollaron el balance y tendencias del sector vivienda. Es decir, usted ve muchas casas, usted ve muchos condominios, usted ve muchas torres, usted ve muchos lugares también sin levantar obra todavía. Ustedes ven que la gente alquila, que la gente compra, pero sobre esas cosas superficiales hay un total entramado de información que tenemos que tener pues muy a conocimiento, mucho porque estamos en época electoral y nos van a venir a decir Padre y Señor nuestro, y tenemos que estar bien informados para saber qué es cierto y qué no, y qué es lo que se ocupa y qué es lo que se requiere, pero también porque todos tenemos intereses, todos vivimos en este noble país y ocupamos estar cada vez mejor. No solo personalmente, porque eso sería muy egoísta, sino también socialmente. Necesitamos que todos estemos bien, para todos producir bien, para todos estar bien. Esa es la mejora continua que Costa Rica tiene siempre por precepto, y que desde hace ya 5 años lo tenemos como también parte de los mandatos legales, al ser parte de la OCDE, que en función de sus parámetros siempre hace una mejora continua
para poder dar mejores políticas que den un mejor vivir a todos los habitantes de cada país miembro de esta organización como es Costa Rica. Ya tenemos en línea a nuestro invitado del día de hoy, don Maynor Rodríguez Rojas, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Realmente pues un placer de poder mostrarles esa información, esos datos que hacemos a través de la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la Fundación Gestionando Hábitat para que realmente tengamos información, datos certeros de lo que está pasando en el país en el sector vivienda. Esto es un esfuerzo, Jonathan y amigos oyentes, que hacemos todos los años. Por 5 años consecutivos nos hemos unido estas tres organizaciones para darle al país un estado de situación. Y en este año también, Jonathan, hicimos un capítulo sexto que se refiere a propuestas para los nuevos candidatos, para los nuevos partidos políticos, para que puedan incorporar en sus programas de gobierno. Entonces, este año nos hemos dado un paso de no solamente dar un diagnóstico, dar un estado de situación, sino también nos atrevimos a hacer una serie de propuestas basadas en ese diagnóstico para que ojalá los partidos políticos que están formulando sus programas de gobierno puedan analizar, valorar e incorporar dentro de sus planes. Maynor, esto que ustedes hacen, sin duda alguna, es la milla extra, porque Costa Rica es el país más diagnosticado. Aquí todo el mundo puede encontrar un y mil informes de todo lo que pasa en Costa Rica, de frontera para adentro, desde la tierra, desde el aire, desde el mar, pasando por lo social, pasando lo económico, lo ambiental. Es decir, para gustos colores y a quien le gusta un diagnóstico ve un eje del abanico de opciones y a quien le gusta otro enfoque también hay. Pero normalmente los diagnósticos se quedan ahí, no trascienden porque parten del principio de la buena voluntad de quienes aspiran a un puesto de elección popular de informarse y generar con sus expertos políticas apropiadas en función de las necesidades. Sin embargo, ustedes les dicen, no solo así está la situación, sino le prenden la luz larga y le dicen, y nuestra recomendación técnica es por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia de, sin ser un órgano político, generar recomendaciones a un órgano político? Porque normalmente, y lo digo porque estuve adentro, es difícil hacer que los dos mundos se entiendan. Lo técnico y lo político normalmente hablan idiomas totalmente diferentes y no van necesariamente con los mismos preceptos. ¿Cómo fue esa experiencia de tratar de dibujarle al sector político una ruta de trabajo? Bueno, eso es una experiencia interesante y creo que la experiencia que usted tiene, Jonathan, pues la menciona muy bien. Nosotros los técnicos siempre tratamos de fundamentarnos en datos duros, en la ciencia, en la técnica, en la metodología, en la rigurosidad de la metodología, basarnos en datos oficiales, datos del INEC, datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, datos del Banco Hipotecario de la Vivienda, datos del Banco Central, de la SUGEF, para ser muy rigurosos en el tema metodológico. Y para pasar a esta propuesta, lo que hicimos fue compartir el diagnóstico de situación con un grupo de expertos. Nosotros hicimos 2 talleres de trabajo con 2 distintos sectores de expertos en el país. Hicimos un trabajo con 10 expertos en el tema operativo, en el tema de operaciones, en el tema de ejecución, que estaban desarrolladores, entidades financieras, organizaciones estatales. Hicimos un taller sobre la operativa del sistema financiero nacional para la vivienda en Costa Rica y hicimos un segundo taller con el sector financiero. Tomamos 10 personas expertas en el sector financiero, hicimos talleres de trabajo y a partir de que les compartimos los datos del diagnóstico, estos expertos en estos 2 talleres plantaron una serie de propuestas de trabajo como recomendaciones concretas, específicas, bien fundamentadas, para que realmente puedan ser una hoja de ruta, una orientación para lo que tengamos como país en los próximos 4 años y posiblemente más allá, porque uno siempre piensa no en gobierno, sino siempre piensa en Estado, siempre piensa en que Costa Rica debe responder como Estado y no como gobierno. El gobierno es una estructura de paso, pero
que obviamente tiene un aporte muy importante, tiene que dejar su huella en las políticas de Estado. Y bueno, mucho de lo que se refleja en este informe es que el sector vivienda, dichosamente, ha sido una política de Estado. El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda nació en el año 1986 y se ha convertido en una política de Estado con diferentes matices, diferentes iniciativas, modificaciones, cambios que han tenido, pero ha sido como la Caja Costarricense de Seguro Social, como el Instituto Costarricense de Electricidad, que han sido políticas de Estado que han perdurado más allá de una administración. Y es un poco lo que nosotros como técnico buscamos, pues que da generar esta información, estos datos, para que todo esto se puedan convertir en políticas de Estado que den bienestar a la ciudadanía. Maynor, esa política de Estado, si bien es cierto, junto con la caja, junto con comercio exterior, junto con uno que Ujú, otro ujú. enfoque, se ha mantenido a lo largo del tiempo, cambia en función de, obviamente, el gobierno que está en turno y de las prioridades o los enfoques que tienen para el desarrollo de cada sector. En el caso específico de vivienda, sin entrar a analizar qué ha hecho este gobierno y para atrás, hemos estado conversando con Melisandro, nos ha acompañado casualmente muy frecuentemente en el programa, el colega tuyo, parte del Ujú. estudio, el que sí hay deudas, que si bien es cierto, se ha mantenido una línea de eso es lo que hacemos y estamos contentos en dar una solución de vivienda a nivel social, un ecosistema financiero de determinada profundidad y envergadura, pues siempre se coincide en que hay necesidades y hay falencias y hay debilidades y hay pendientes. Más allá de Ujú. todos los anteriores, hay pendientes que hay que generar. ¿Cómo ven ustedes esos pendientes hoy, sabiendo de que es parte de una política de Estado y que deberíamos de trabajar sobre las debilidades y mejorar las fortalezas? Sí, nosotros creemos que hay grandes oportunidades. O sea, el sistema financiero nacional para la vivienda ha sido un gran instrumento para la gestión social de este país, para generar un estado de desarrollo social en este país. Costa Rica ha venido reduciendo el déficit habitacional. Ha habido una pequeña reducción año con año. Hemos venido de este informe, lo empezamos hace 5 años y en ese momento nuestro déficit habitacional era 184.000. Hoy día son 146.000 y hemos venido reduciendo a poquitos ese déficit. Ese déficit se ha venido reduciendo por dos razones fundamentalmente. Bueno, porque ha habido una política de Estado sobre el subsidio de vivienda y el acceso al crédito. Y otro porque los hogares han ido aumentando, pero las familias han ido disminuyendo. El tamaño de las familias cada día es más pequeño. Entonces eso hace que el hacinamiento también se haya ido disminuyendo. Entonces, esto ha hecho que como país seamos de los países que logramos disminuir, aunque sea levemente, el déficit habitacional año a año. Y eso es un gran logro como país y eso es un gran resultado de la política de Estado. Claro que hay grandes retos porque podemos haberlo hecho mejor, siempre se puede hacer las cosas mejores. Y nuestro llamado de atención año con año es casualmente eso, Jonathan, que podemos hacer las cosas mejor. ¿Qué podemos hacer mejor? Bueno, en realidad nosotros hemos planteado en este informe que el bono de vivienda no debería ser gratuito para todas las familias que ganen menos de un salario y medio. Que en realidad hay una cantidad de familias importante que reciben un bono de vivienda gratuito que si se establecen algunas medidas de crédito accesible, podrían pagar una parte de ese bono de vivienda. Y eso podría hacer que el bono de vivienda, que el sistema tenga más recursos y podamos atender más familias, podamos beneficiar a más familias y llegar a estratos un poquito más arriba, como los estratos de ingresos medios también, no solo las familias de menos ingresos. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es valorar, es cuestionarnos si esa política debería mantenerse como nació en el año 1986, que era un bono sin intereses, un crédito sin intereses, o como se modificó después en el 91, que se dio un subsidio absolutamente gratuito. Creo que hay que volver a valorar eso. Hay que volver a pensar en que si hay familias que viven en un precario y en ese precario pagan por un rancho 60.000 colones, 90.000 colones, 80.000 colones, y después tienen una vivienda, porque generosamente la solidaridad a los costarricenses, así se la damos,
pues podrían pagar esos mismos 60.000, 80.000 colones, 50.000, lo que puedan pagar, para de una forma solidaria darle más recursos al sistema y de esa forma poder tener más familias que se beneficien. Por otra parte, el Banco Hipotecario de Vivienda se creó como un banco y realmente se le dio esa figura a las personas que lo fundaron porque se buscaba que fuera una institución que realmente se convirtiera en un mecanismo para dar acceso al crédito a las familias de un banco de segundo piso, de una forma que pudiera darle dinero a las entidades de primer piso y de esa forma llegar con un crédito de más bajo costo. El Banco Hipotecario de Vivienda ha hecho muy poco trabajo de darle crédito a las entidades, si se hacen créditos de un fondo que se llama Fondo Nacional de Subsidios, pero en realidad creemos que el banco podría ser una entidad, un instrumento mucho más agresivo que lo que ha sido hasta ahora para captar recursos de bajo costo. ¿Cuáles pueden ser los recursos? Hay una nueva ley que se aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa que le permite al Banco Hipotecario de Vivienda captar recursos, colocar recursos de las operadoras de pensiones. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo son los bonos sociales. A nivel internacional hay todo un mercado de bonos sociales, que son empresas o mecanismos bursátiles que algunas empresas compran sabiendo que van a recibir una tasa de interés más baja, pero que ese dinero que ponen tiene una contribución social. Ese tipo de recursos a nivel internacional que podrían venir a fortalecer el sistema de crédito, a tener más recursos para el crédito y de más bajo costo, podrían ayudar a la gente a tener mucho más acceso a la vivienda. Luego también ahí planteamos que hay opciones y hay mecanismos y experiencias muy interesantes de subsidio a la renta de vivienda. ¿Cómo lograr que la gente pueda entrar en un mecanismo de renta y en una figura de leasing, de renta y compra, puedan posteriormente comprar su vivienda? Esa opción en Costa Rica no existe porque el leasing habitacional no se hace, porque como no existe una ley específica de leasing, lo que sería una acción de renta y compra se rige por la ley de inquilinato y todos sabemos que eso es una ley muy difícil para el tema de cuando las familias no quieren pagar. Entonces se hace un proceso de desalojo muy complicado, muy engorroso y ningún inversionista va a poner sus recursos en un esquema de renta y compra por las limitaciones que tiene la ley de inquilinato. Entonces se requiere hacer una ley de leasing habitacional. Eso nos ayudaría muchísimo a nosotros a generar algunos mecanismos que la gente quisiera tener de rentar y posteriormente si quiere comprar, compra y si no quiere comprar, no compra. Obviamente también hacemos un análisis del tema del alquiler en el país en un capítulo del informe y también pues entendemos que eso es una forma de resolver el tema de vivienda, no solamente la propiedad, sino el tema de la renta. Y así hay otras propuestas más que podemos ir conversando durante el desarrollo del programa, pero sí creemos que hay cosas que hacer, usted lo dice muy bien, tenemos que ser más agresivos en hacer modificaciones, en hacer cambios, en hacer propuestas para que el sistema no solamente sea un buen sistema como hasta ahora, sino que pueda ser mucho mejor. Tenemos una fortaleza enorme, enorme, enorme de tener un banco hipotecario de vivienda, un sistema financiero de saldo de vivienda con entidades muy sólidas, muy fuertes, como son las mutuales, como son los bancos, organizaciones bastante, bastante buenas que permiten que las familias puedan acceder a un crédito. Pero si hacemos mucho mejores cosas, podríamos llegar con una tasa de interés más baja, con condiciones más accesibles para que la gente obtenga un crédito y por ende una vivienda. Y también si pudiéramos llegar a apoyar a la gente en los procesos de alquiler, sería muy, pero muy interesante. Y hay mucho más temas, Jonathan, que si quieres vamos conversando durante durante el desarrollo. No, de hecho, coincido, los temas en el sector habitacional son muy amplios y hay mucha tela que cortar porque como bien decís, el terreno está listo, lo hemos estado abonando, hemos quitado la maleza, hemos intentado que sea una propuesta universal, como es mucha de la propuesta de política pública que tiene el país, pero nos ha costado
dos cosas en el camino, Maynor, me corregís o me ajustás si lo consideras oportuno. Número uno, pensar fuera de la caja de herramientas. Nos cuesta mucho ser creativos e innovadores y por eso el tema del leasing, cuando estaba en la asamblea hubo dos propuestas y había tantos criterios encontrados que no hubo por dónde avanzar. Es como que todo el mundo quiere, pero nadie se pone de acuerdo en cómo. Y pensar fuera de la caja de herramientas es un tema y cuando digo, había muchas propuestas, es que en el sector privado técnico había muchas ideas de cómo hacerlo y no había forma de poner de acuerdo a todos los actores en función de qué era lo que se hacía. Por lo tanto, a nivel político, que es otro general completo de ideas, pues era muy complicado consensuar. Y la otra es que creemos que lo que tenemos es suficiente, que con eso, si ya hemos sacado 30 años, podemos hacer otros 50 sin ningún problema y no hace falta hacer ninguna modificación y así estamos bien. Creo que esas dos cosas, bueno, son parte de los problemas que podemos tener a la hora de innovar, porque las realidades son distintas, no es lo mismo comprar terreno como lo hicieron nuestros abuelos a como es ahora, no es lo mismo construir como lo hicieron nuestros abuelos a como es ahora, habrán sus diferencias, mejor o más difícil, pero nos quedamos con sistemas en donde el que decide es el inversionista o el ente financiero. Y ambos tienen obviamente en su política de margen de riesgo, porque hasta nuevo aviso no son sin fines de lucro, todos tienen un elemento de negocio que hay que Ujú. entender y que sobre eso se gestan y se estructuran los negocios. Pero ¿cómo superar ambos peros desde el punto de vista del informe y lo que ustedes han visto en el camino? Yo creo que una de las cosas que nosotros planteamos acá y que es muy importante es analizar la estructura del sector. Creo que hemos tenido tres instituciones desde hace muchísimos años, desde el año posiblemente 84, 85, que se creó el Ministerio de Vivienda. En el año 86 se crea el Banco Hipotecario de la Vivienda y ya existía desde los años 50 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y entonces ahí yo creo que hay que partir, o sea, hay que partir. El Banco Hipotecario de Vivienda es un banco y debe funcionar como banco. En los primeros años así funcionó, pero después ahora se ha convertido en un banco que lo que hace es fundamentalmente es entregar subsidios. Y para entregar subsidios usted no necesita un banco, para entregar subsidios usted puede hacerlo con el IMAS, puede hacerlo con el INBU, puede hacerlo con otra instancia. Pero hay que darle al banco un carácter de banco. Y como usted lo dice muy bien, nos hemos quedado conformados con lo que tenemos, con que el banco y que el subsidio de vivienda nos ha mantenido el déficit habitacional, nos ha ayudado a bajarlo, que es una política exitosa, cosa que es cierto, y que debemos mejorar y fortalecer, pero nos hemos quedado siendo conformistas, y a esto me refiero no a este gobierno, sino al Estado costarricense. En la mayoría de gobiernos que han pasado, Así nos es. hemos quedado con una posición muy conformista. Pues tenemos un banco que tenemos que ponerlo a funcionar como banco, con una organización más eficiente. Ahora finalmente se creó un fondo de avales, que es muy importante, y hay que fortalecer ese fondo de avales. Pero también tenemos que empezar a pensar si tenemos que quedarnos con dos instituciones, como el INBU y con el Ministerio de Vivienda. Ahorita hay una ley para darle carácter, eh, institucionalidad al Ministerio de Vivienda, pero seguimos teniendo el INBU. Entonces, en realidad no hay mucha similitud en lo que hace el INBU y lo que hace el MIBA. Lo que hace el INBU más es regulación urbana, más tema de permisos de construcción, el fondo de ahorro y préstamo, que es un modelo exitoso también, pero podríamos pensar en por qué tenemos que tener dos instituciones ahí, por qué no tener una sola, por qué no crear un ministerio que absorba mucho de lo que hace el INBU, o que pase lo que pasó antes de que existiera el ministerio, que existía un INBU que era el gestor político, que era el INBU, el presidente ejecutivo del INBU era prácticamente el ministro de Vivienda, como funciona en el Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo, el presidente del ICT es el ministro de Vivienda, a su vez. Entonces, hay que pensar que podemos hacer el Estado más eficiente. Por ahí debemos pensar en ver cómo realmente lo hacemos más eficiente y poder lograr que esos cambios estructurales se puedan hacer, porque también nos quedamos
nos conformamos, ¿verdad? Como que tenemos en el INBU, no sé, 170 empleados y en el Ministerio de Vivienda tal vez 140 y voy a estos números de datos que tengo de hace algunos años, quizás no están tan actualizados y si es así, si no es así, pido las disculpas del caso, pero por ahí deberán dar entre las dos instituciones, ha de haber más de 300 funcionarios que hacen su trabajo honestamente y demás, pero uno se podría pensar que si hubiese una sola institución, tal vez uno podría hacerla mucho más eficiente. El Banco Hipotecario de Vivienda se creó con una figura de entidades autorizadas, como un banco de segundo piso, y por algunas regulaciones de Contraloría, algunas regulaciones que han venido, que no se han sabido, en mi opinión, defender adecuadamente, de lo que hacen las entidades autorizadas para revisar un bono de vivienda y revisar un proyecto, se vuelve a revisar otra vez en el Banco Hipotecario de la Vivienda, lo cual hace un proceso muy ineficiente porque hay dos revisiones. Y hemos hablado de que en un proyecto de vivienda a veces hay hasta 5 o 6 ingenieros, que Ujú. es ingeniero de la empresa, el ingeniero electricista de la empresa, el ingeniero de la entidad autorizada, que son las mutuales, las cooperativas y demás, y también los ingenieros del PAMBI, ¿verdad? Y entonces hay una duplicidad Eh, de trabajo sin que contar, podría, minor, sin contar la municipalidad y el CEFIA. sin tocar la municipalidad del CEFIA y el ingeniero de la IA que llega a revisar, ¿verdad? Y todo. Entonces, hay una serie de tramitología que realmente se podría hacer mucho más eficiente si logramos hacer algunas cosas. Eh, en ese tema institucional ahí hay que hacer cambios en cómo dar recursos financieros más adecuados, de más bajo costo a las familias, cómo las familias puedan accesar a un sistema financiero mucho más eficiente, más rápido y de más bajo costo. Cuando hablamos de fenómenos institucionales y de la forma en que estamos pensando, el refundar el sector, porque como bien lo dices, ha sido exitoso, nos ha traído hasta donde estamos, le ha generado a muchas personas la posibilidad de tener casa, de heredar casa, pero por ejemplo, buena sería una estadística de cuántas personas en el histórico que han tenido un bono todavía viven ahí o todavía disfrutan de eso y no se ha hecho algo con ese bien, porque para historias hay unas de terror y hay otras de mucho, mucho dolor en el camino. Se impuso incluso el Ujú, tema de los 10 años antes de poder hacer cualquier cosa con el bien, pero ujú, siempre echa la ley, echa la trampa, siempre hay algo que el tico se inventa para poder modificarse. Entonces, si el bono de la vivienda se creó para dar una solución a largo plazo, sería bueno saber si todos los beneficiarios están todavía en ese modelo y en ese bien. Número uno. Número dos, el refundar, el repensar significa refundar, no significa que está mal, es ir al siguiente nivel. Y el limbo, el MIBA, ujú. el Bambi deben de ser algo más allá de lo que son muchas veces ser más digitales, menos análogos, y en función de la institucionalidad, lo que en algún momento conversé con Lisandro también y con otros especialistas, si ya un ingeniero das fe pública de lo que se está haciendo, que ese ingeniero sea el que responda en todos sus extremos a nivel legal si algo pasa, pero ¿para qué 7 ingenieros haciendo exactamente la misma revisión? Yo creo que en ese entramado institucional, en ese ecosistema que estoy dibujándote, tenemos un carro que es la necesidad del costarricense que necesita ir en una autopista y que va por una trocha llena de huecos y con puentes en mal estado, pero sigue avanzando. A la solución se da, pero no en la velocidad y no con la eficiencia que se debería de tener. Sí, bueno, has mencionado muchas cosas interesantes. La primera que pensaba, te dijiste cuánta gente vive todavía en su vivienda cuando recibe un bono de vivienda. Eso es un dato que nosotros no tenemos y hasta donde sabemos no hay una estadística. Hace un tiempo habían sacado una estadística la auditoría del Bambi, pero actualizada obviamente no existe. Y es un dato interesante, y es una tarea que nos llevamos. Y en ese sentido, uno puede verlo desde dos puntos de vista. Si una familia 10 años después no vive ahí,
puede ser porque ya no necesita esa vivienda o hizo algo indebido con esa vivienda, o también porque creció y mejoró, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una segunda o Claro. una tercera vivienda, ¿verdad? La primera vivienda que cuando nos casamos, bueno, era una vivienda también más pequeñita, más sencilla, después pues la vendimos y construimos una un poquito más grande, después compramos un lotecito. Entonces puede ser que alguna de la gente que no tenga, y sería maravilloso que alguna de la gente ya no esté en esa vivienda, eh, porque ya ha mejorado, porque tiene un mejor salario, porque sus hijos estudiaron, porque los hijos le ayudaron a los papás a salir adelante, ¿verdad? Entonces, eso es una tarea pendiente que me llevo y que en realidad es una buena idea y es un dato interesante. Y De luego hecho, sí, lo otro que Minor, mencionas ah, realmente es... Ujú. Minor, disculpa, ahí como un paréntesis en eso que estás diciendo, y la trazabilidad de por qué ya no están ahí. Y ahí se puede meter el IMAS, el Claro. sistema financiero y otros entes para saber si es que hubo un aumento en la escala social. Claro, que eso sería maravilloso, ¿verdad? Pero también sabemos de que, pues puede ser que porque la gente preste su casa, o porque la alquiló, o porque ya después de los 10 años la vendió, y uno no sabe, y es interesante saber si la vendió, por qué la vendió, que ahora dónde vive, la vendió porque está mejorando, o la vendió porque está empeorando, o sea, por qué la vendió, ¿verdad? Entonces, y hay cosas, hay casos, como decir, muy tristes, conozco casos de señoras que los han llegado a sacar de su casa por deudas de sus hijos, Ujú. ¿verdad? Señoras que les hemos entregado una casita con bono y demás, y que posteriormente llegaron, le dijeron, señora, tiene que salir de aquí porque esta casa ya ahora es de nosotros, y aunque no les pertenece, pues sacan a la señora de la casa y de las personas que se adueñan de la casa, aunque no son dueños, la señora sigue siendo la propietaria registral y ahí, a partir de ahora empiezan a cobrar una renta a otros. Y entonces sí hay casos muy, muy serios, sobre todo el tema de la seguridad que está pasando en nuestros asentamientos humanos. Es muy complicado lo que está pasando en los asentamientos precarios, que ese es otro gran tema, ¿verdad? Seguimos teniendo 576 asentamientos precarios en el país, que son zonas muy complicadas desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, que eso es todo un tema. Pero no quisiera perder el hilo de lo que mencionaste, de que sí, generalmente tenemos una zona de confort, el sistema ha sido exitoso, pero podemos mejorarlo, podemos ser mucho más exitosos, y por eso es que nosotros también planteamos dentro de las propuestas una opción del subsidio al alquiler, donde la gente que no pueda acceder a una vivienda pueda tener un subsidio para alquilar por un periodo de tiempo y posteriormente comprar la vivienda después de 5 años, que se les ayude con eso, ir generando un sistema de ahorro para que pues 5 años después puedan tener una prima para pagar una casa. Eso puede ser un mecanismo interesante, ¿verdad? Que nosotros planteamos. Y luego lo otro es que también el elemento más difícil para tener una vivienda es tener suelo. O sea, si hay algo difícil para tener una casa es tener el suelo. Sí, La gente que tiene suelo no le es tan difícil tener una casa. Eh, Tanto así que el 60% de los bonos son bonos de compra, de bonos sobre lote construcción. existente. Ujú. 60% de los subsidios son altamente construcción en lote existente. Y entonces cuando la gente tiene suelo no es tanto el problema. El problema más difícil, el tema más complicado para tener una vivienda es tener suelo, es tener el lote. Y en realidad es ahí donde creemos que también el Estado costarricense ha sido muy ineficiente. El Estado tiene muchos terrenos, el Bambi tiene terrenos, el INDU tiene terrenos, el IMAS tiene terrenos, el MOP tiene muchos terrenos de obras que se habían sido planeadas, que no se ejecutaron. El INCOFER tiene terrenos, el INDERMI quiere decir que tiene terrenos. O sea, es absolutamente indispensable crear un banco de terrenos del Estado, porque esas tierras del Estado están ahí, ya el Estado las pagó, son tierras ociosas. Eso es como la familia, que el papá tenía 10 terrenos, 10 propiedades, y los hijos no tienen que comer, ¿verdad? Los hijos la pasan mal porque tienen unas propiedades que no venden, que no las ponen a trabajar, que no las siembran, que no... Es el mismo caso, el Estado costarricense tiene suelo y no lo tenemos en forma productiva, lo tenemos ahí. O sea, les puedo dar ejemplos de casos de limbo, de terrenos de limbo, que ustedes son valiosísimos. O sea, a 200 metros de la iglesia Coronado, se llama Calle Vargas, el Sí. limbo tiene un terreno, pero extraordinario, maravilloso, que vale un platal. El limbo tiene terrenos
detrás de donde era la rotonda del Rancho Guanacaste. Esos terrenos ahí atrás, todos esos terrenos son de Limbo. Ujú. Cuando uno sube Calle Morenos y coge a la derecha, ya para entrando a los Atillos, esos terrenos a mano izquierda son de Limbo. En Cartago, el Limbo tiene el Limbo, hace unos, desde el año 2010, yo ese dato no lo tengo actualizado, pero estoy casi seguro que no ha cambiado mucho. El Limbo tenía 78 hectáreas de terreno urbano en la GAM y el IMAS tenía alrededor de 56. Y así sucesivamente uno empieza a hacer estadísticas de terrenos que tienen las instituciones y se puede dar cuenta que hay un montón de terrenos ociosos. Esos terrenos, nosotros estamos planteando que se haga un banco de terrenos, un banco de tierras. Y esto existe en muchos países. De La hecho, alcaldía de Bogotá tiene un banco de tierras y ahí ujú. tiene una institución que maneja las tierras de todo lo que es la alcaldía de Bogotá. ¿Y qué es la ventaja de esto? Bueno, que son tierras ociosas, tierras que se pueden poner a trabajar y que podrían darle acceso al suelo a mucha gente de bajos ingresos y ingresos medios también. Y lo mismo también el tema de los edificios ociosos en el centro San José, que hay una cantidad muy importante de edificios ociosos que podríamos utilizar, que tendríamos inteligentemente poner a funcionar para cumplir con un montón de objetivos. Primero, para dar vivienda, para dar una condición de habitabilidad y también para mejorar la ciudad, para darle a la ciudad luz, para darle a la ciudad más oportunidades de tener gente, de hacer una ciudad más viva, más vivible, ¿verdad? Maynor, no sé si es, bueno, si es una mala noticia en realidad lo que voy a decir, porque en el 2020, aproximadamente 2019-2020, un proyecto de ley que había presentado este servidor fue aprobado como ley en oposición al gobierno de ese momento que no quería esta propuesta, que era hacer ese banco de terrenos ociosos de toda la Ujú, institucionalidad pública. Y esto nació porque en el 2018 hicimos una consulta a todas las 300 instituciones de cuáles son sus terrenos disponibles para tratar de hacer un proyecto más o menos como lo estás planteando, en función de soluciones habitacionales y de una reorganización de varias cosas a nivel de una política de Estado de un mejor vivir. Y todas dijeron, no tengo una base de datos oficial. Sé algunas cosas que tengo dentro de lo que estás diciendo, pero no puedo certificar que eso es todo lo que hay. Entonces fuimos al registro y en el registro nos dijeron, no hay una capacidad instalada del registro para decir que está a nombre de la institucionalidad pública y que está en estado ocioso. Entonces aprobó la ley, ya la ley tiene 5 años de estar en ejecución, 4 años y medio de estar en ejecución y nadie ha hecho nada. ujú. Esa es básicamente la operatividad, el ponerse, arrollarse las mangas y empezar a revisar documentos y nadie lo ha hecho. Y coincido con vos, a veces nos ahogamos en ver qué alternativas hay porque es caro en el GAM y menos caro en las zonas fuera de la gran área metropolitana, pero alternativas hay, solo que no queremos o nos da pereza o simplemente queremos perpetuar un problema como lo es la falta de terreno para poder construir y generar estas soluciones. ¿Hay, vos potenciarías algún tipo de iniciativa con los candidatos, no sé, con este informe, generar esa semillita de poner adelante este Ujú. plan que estás mencionando, con el que coincido al 100%, para poder tener Sí, alternativas y tener algo diferente que hacer? claro, y lo que se requiere aquí es determinación política, y eso es un poco donde decías al inicio, esas son decisiones técnicas, muy lógicas, eh, que uno dice, mire, es que sí, si tengo tierras ociosas, ¿para qué voy a seguir comprando tierras? O sea, eso es como cuando uno sí, sigue comprando, cuando tiene 10 pantalones y sigue comprando 13, 14, 15, 16 pantalones, ¿verdad? O sea, obviamente la economía de la familia, la economía mía, si tengo suficiente sueldo, tengo sueldo, ¿para qué voy a seguir comprando sueldo? Y el suelo se puede hacer más eficiente. Y hay que entrar en una decisión política de aprovechar el suelo que el Estado tiene. Pero en realidad, bueno, yo no sabía esta ley que estás comentando, que voy a empezar a investigar,
Si está la ley, está el instrumento, las cosas se pueden hacer. Y es ahí donde a veces uno dice, y con todo respeto, ¿verdad? Que le echan la culpa al otro y que siempre son, que no puedo hacer las cosas porque no tengo una ley. No, no, hay muchas cosas que se pueden hacer sin, ya con las leyes que hay. Esto que le comentaba de los recursos, de la ley que tramitamos en el Congreso y que se aprobó hace un año en el Congreso para poder tener recursos de los fondos de pensiones para vivienda social y vivienda media, sobre todo vivienda media, tiene un año de estar la ley aprobada y no se ha emitido el reglamento. Le toca al Banco Hipotecario de Vivienda operar la ley y no lo ha hecho. No sé, y tiene un año. Y usted le pregunta a los directivos del banco, y con todo el respeto, casi todos conocidos, y eso no está dentro de su radar, no está dentro de su estrategia, no está dentro de sus prioridades. Y usted le pregunta al gerente del banco y te dice que sí, es un hombre muy preparado, una persona muy, muy, muy capaz, y te dice, sí, claro, es muy importante, queremos hacerlo, lo vamos a hacer, pero posiblemente tenga tanto que hacer, tantas cosas en las que está involucrada, que no tiene dentro de sus prioridades echar a andar la ley, o sea, tiene otras prioridades. Y entonces es ahí donde uno dice, existen mecanismos, pero se necesita la claridad de cómo se deben implementar y la claridad parte de una decisión meramente política. Porque el mecanismo existe, los criterios técnicos existen, pero sí se necesita una determinación política de decir, esta es una prioridad y caminemos por esta ruta. Viendo el informe Minor, hay una parte que es de planes reguladores, capítulo 5. Eso hace un año, más o menos, conversamos con el CEFIA y nos pintaban una ciudad de terror con el tema de los planes reguladores. Desde un Heredia Centro que lleva 20 años tratando de sacar uno, la versión de hace 20 años, tratando de aprobarla hoy, a igual cantones que no han actualizado ninguna de las que tienen y otros que ni siquiera lo tienen en el tablero porque no tienen idea de cómo ejecutarlo. Entonces van con la normativa del gobierno central del limbo y ahí entramos con los frenos o con el batir barro que llamo de no poder ejecutar muchas cosas porque no aplican las ideas de una norma hacia la realidad del sector o de esta región. ¿Qué encontraron ustedes con planes reguladores? ¿Cómo está ese tema? En resumen, un poquito más de la mitad de los cantones, los 84 que hay ahorita, ¿verdad? No Hasta tienen plan ahora sí. regulador. Vienen ¿Sí? tres más, pero sí. Bueno, pues, no tienen plan regulador. Más de la mitad de los cantones de este país no tienen plan regulador. Eh, y de los que tienen, que son 45, hay 20 que están desactualizados. Solo hay 20 que están actualizados. Que uno pueda decir son del 2010 para acá y que tienen un grado de actualización importante. O sea, hay una cantidad importante, que alrededor de 25 planes reguladores que están aprobados y, y que no están actualizados. Y otros que ni siquiera tienen un plan regulador, que son más de la mitad. Y también identificamos ahí que hay cantones, algunos cantones de las costas, que tienen un plan regulador de la ciudad y tienen uno o dos planes reguladores costeros. Y cuando uno lo analiza, no están conectados entre ellos. Entonces, realmente el tema de la planificación es un tema muy importante, es un tema país fundamental. eh, Porque el plan regulador es más que, yo creo que incluso el problema es el tema del nombre, ¿verdad? Debería ser planes de desarrollo urbano Exactamente. y no planes reguladores, ¿verdad? Y Porque de hecho, incluso perdona que se interrumpa, precisamente ese es el punto desde donde las municipalidades trabajan, desde ser la municipalidad policía y no ser la municipalidad visionaria. no la municipalidad líder, no la municipalidad promotora, ¿verdad? Y el tema de Exacto. vivienda pasa así. Las municipalidades no se involucran en el tema de vivienda, se involucran nada más para controlar. Ahora tenemos un proyecto en Naranjo, ¿verdad? Ha salido en los medios de comunicación donde tenía el agua potable, se hace toda la tramitología y demás, el proyecto se construye y ahora la municipalidad de Naranjo no le da el agua. Y,
Entonces, y uno llega a muchos municipios donde quiere hacer un proyecto y le dicen, ah, bueno, pero si va a hacer un proyecto de vivienda social, no, no me lo traiga, no, ni siquiera venga. ¿Y cuál es el tema? Que entonces uno va a la asada a pedir el agua y le dicen, ¿para qué es? Hacer un proyecto. ¿Y quién va a vivir ahí? No, ¿A quién se va a familias. traer? ¿A quién se va a traer? Y caso incluso cosa que ya el Bambi tiene una política de no arraigo, ¿verdad? El Bambi tiene una política que las familias no pueden trasladarse más de 8 kilómetros, ¿verdad? Cosa que ha sido muy importante. Yes. Que hemos hecho mejoras, ¿verdad? Hemos hecho cosas buenas también, o sea, han habido algunas mejoras importantes, pero hay muchas cosas también que mejorar, pero en este caso hay muchas limitaciones y poco interés en promover, en mejorar, en hacer más eficiente el sistema. Y eso es un poco lo que nos hace falta, o sea, tener un liderazgo importante para que las cosas se puedan mejorar, para que los sistemas se puedan mejorar. Maynor, la principal deuda que tiene el sistema, ¿cuál es? Yo pienso, bueno, la principal deuda que tiene el sistema es la capacidad para generar suelo urbano, o sea, cómo lograr que el país tenga suelo urbano para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente pueda vivir cerca de sus fuentes de empleo, cerca de los sistemas de transporte, de los sistemas de educación, los sistemas de salud, pero eso referido sobre todo a la atención de asentamientos precarios. El Estado, el sistema financiero ha dejado de atender asentamientos precarios. Y recordemos, los que ya tenemos 60 años como yo, recordamos que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, yo casualmente me gradué ese año como ingeniero, año 86 terminé mis estudios, y ese año se creó el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y recuerdo perfectamente bien que la inspiración de crear un sistema financiero nacional de vivienda, de crear un bono de vivienda, fue atender a las familias que vivían en precarios. Esa Esa fue fue la la idea. inspiración, Ujú. esa fue la razón de ser del sistema. Y efectivamente sí se hizo por los primeros años, puedo decir tal vez los primeros 15 años. Tenemos un sistema que ya ahorita va a cumplir 40 años. Creo que los primeros 15 años, incluso tal vez los primeros 20 años, se enfocó mucho en eso, pero hemos perdido la capacidad para atender asentamientos precarios. Entonces, cuando usted tiene un país que tiene 576 asentamientos precarios, tiene 87.000 personas viviendo en precarios, tiene 37.000 unidades habitacionales que viven en un precario sin agua adecuada, sin electricidad adecuada, sin condiciones de salud, en condiciones infrahumanas, como viven estas familias. Esa es la principal deuda, o sea, generar. ¿Y por qué digo que generar suelo urbano? Porque el precario es un fenómeno urbano. Los precarios se hacen en la ciudad, porque el precario es la mejor expresión al derecho a vivir en la ciudad. La gente se viene a la ciudad a buscar oportunidades de empleo, a buscar oportunidades de educación, oportunidades de salud. Y cuando viene a la ciudad, no encuentran donde vivir y se meten en un precario. Y ahí los precarios se van haciendo más densos, cada día más complicados, siguen siendo los focos de salud más importantes. Nosotros hicimos para el 2021 un análisis, una correlación entre el COVID y los asentamientos precarios. No era casualidad que los asentamientos precarios eran las zonas donde más había COVID, donde más se concentraba la densidad del COVID, eran las zonas donde había más asentamientos precarios. Y no lo hemos hecho, pero con seguridad. Eh, Hacemos un análisis sobre los temas de delincuencia y demás, y posiblemente en estas zonas de asentamientos precarios, en donde tengamos más problemas de delincuencia. O sea, si hablamos de las zonas del país con más delincuencia, posiblemente haya una similitud entre las zonas de los asentamientos precarios. Y un tema que es difícil siempre hablar, pero que creo que es un tema, posiblemente el tema de las actividades del narcotráfico en pequeña o mediana escala o gran escala, muchos se van asentando en estos lugares informales. Hay mucha actividad, hay presencia de carteles y demás. Entonces, si queremos atacar en buenos términos los problemas sociales más importantes, tenemos que intervenir los asentamientos precarios.
Ese es un trabajo fundamental, importantísimo, que el país tiene y que nos hemos hecho de la vista gorda, creo, y creo que no lo hemos atendido de frente, lo hemos dejado pasar de ladito, lo esquivamos, lo vamos dejando que sean otros y con decir cuántos bonos de vivienda he otorgado me siento feliz, con decir cuánto ha bajado el déficit habitacional me siento feliz, cuánto crédito se ha colocado me siento feliz, pero realmente aquí la pregunta del caso es cuántos asentamientos precarios has erradicado, cuántos problemas de verdad, problemas sociales profundos, porque los problemas sociales ahí en esos asentamientos son profundos. En el año más o menos 17, 18 o 19, entre esos 3 años, hicimos un análisis del tema de agresión doméstica en los asentamientos precarios. Es un trabajo con el INEC de la coincidencia que hay de las zonas de más agresión hacia la mujer, de agresión doméstica, de todo lo que es este tema en los asentamientos precarios, y había una coincidencia total. Hicimos como en el 2015 por ahí también un análisis con el PANI sobre el tema de la agresión a los niños. Igualmente coincidía. La agresión, toda la problemática a los niños y demás, más profunda, estaba en los asentamientos precarios. Entonces, esa es la deuda, pero mayúscula, Jonathan, que como país tenemos, y la gran reflexión que nosotros en este informe no tocamos el tema de precarios de nuevo, porque no hay más información, porque los precarios son tan complejos, tan complejos, tan complejos, que pues, decimos que tenemos 576 asentamientos precarios y que viven 87.000 familias, pero eso es un dato tan dinámico, que posiblemente cambie. Uno va a los precarios actualmente y tiene ranchos de 3 pisos. Ya no son Son que los ranchos de 2 pisos. aproximadamente medio millón de personas. ¿Verdad? O sea, hay ranchos de 3 pisos porque la densidad de los ranchos cada día es más grande, hay todo un mercado ahí que se mueve. Yo hice un ejercicio con un proyecto en Alajuelita hace unos años, hace unos 4 o 5 años, de familias que venían de un asentamiento precario para un proyecto que se llama, voy a decir el nombre, Chicabá, y le decía a las familias, un día me senté con ellas ahí que llegaban a ver el proyecto, y le decía, ¿usted dónde vive? Y ya me decían dónde vivía. ¿Y usted cuánto paga? Todos pagaban para vivir en su rancho. Todos tenían que pagarle a una persona para vivir en un rancho que no les pertenece, Ujú. que era un terreno del Estado. Y cuando les dije, y bueno, ¿y ahora qué van a hacer con esa platita? Ahora ya no van a pagar porque tienen un bono de vivienda, una casita muy linda que les vamos a dar. Y la gente no sabía qué iba a hacer con ese dinero. No tenían ni idea. Bueno, y vamos a ver qué hacemos con él. O sea, miren, no, porque no se hace una cuenta de ahorros, porque no ha empezado un negocio, no ha empezado una actividad productiva. La gente no tenía idea qué hacer con ese dinero que pagaba en el precario ahora que no tenía que pagarlo. Entonces, yo creo que ese es el gran tema, o sea, cómo tener un suelo urbano Ujú. adecuado, eficiente, para atender asentamientos precarios, es la deuda enorme que tenemos como país. Minor, con esa reflexión final, terminamos el programa, se va súper rápido el tiempo en la Sí, radio. sí, 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 sí. Te agradecemos muchísimo todos los insumos y ojalá los partidos políticos, los candidatos que de verdad quieran trabajar por el país, tomen este estudio y se acerquen a ustedes para poder aprender más. No hay que decir que todos lo sabemos, pero sí acercarnos a los Así que no es. saben. Muchísimas gracias, Minor. Un gusto, Jonathan, a la orden. Mañana, 10 de la mañana, seguimos con Costa Rica edición al espejo, Red Democrática edición Costa Rica al espejo con el sector turismo, así que no se lo pierdan que va a estar muy bueno.